Les quiero contar mi historia. De niña tuve muchas complicaciones con mi pierna, cosa que era recurrente e ir al hospital para tratamientos. Eran tantas las visitas y con el tiempo que pasé allí que ya conocía a todo el personal de pediatría, pero fue cuando empezaron las cosas extrañas, como que de noche veía personal diferente y entre ellos había gente con la piel metálica. No sé cómo explicarlo, era como si su piel fuera de papel aluminio. Pasó el tiempo y enfermé más de mi pierna. Mis arterias quedaron atrofiadas y mi pierna empezó a crecer mucho y ponerse caliente. Me operaron varias veces y me pusieron una válvula que era para bombear sangre a los dedos de mi pie. Un día me dio una trombosis y mi pierna se murió y tuvieron que amputarla. Y cuando me llevaron al quirófano pasó algo que nunca olvidaré y hasta la fecha no tengo explicación. Cuando me pusieron la anestesia, esta me afectó de manera muy lenta y tardó más de lo normal en entrar en sueño. Pero pasó el tiempo y mi cuerpo no sentía nada, pero yo seguía despierta y fue cuando vi que los doctores empezó a brillarles la piel. Y cuando logré verlos bien, no eran humanos, tenían la cabeza como lagarto, con hocico largo y escamas. Esos doctores y enfermeros tenía más de 5 años conociéndolos. Entre que ellos hablaban cosas que no entendía y yo por más que gritaba, despierta y movía los ojos, nadie me hacía caso. Me tocó escuchar cómo me cortaban la pierna, pero eso era lo de menos. Yo lloraba y gritaba muerta de miedo, viendo a esos seres como monstruos cerca de mí. No sé cuántas horas fueron de operación, pero para mí fue toda una vida de tortura y me tocó escuchar cómo decían cosas de mis piernas, la poner en un frasco. Fue tanto el estrés que yo sentí que me morí, y aunque parezca más o menos así fue, la operación se complicó y fue cuando caí en coma. Todo eso pasó el 1 de noviembre y duré 3 semanas en coma, pero yo solo recuerdo un sueño donde escuchaba a las personas hablar cerca de mí y era muy recurrente cómo llegaban grupos de personas donde solo entendía que yo era especial y que me quedaría allí años. Cuando desperté no sabía qué pensar, quise contarlo pero tenía mucho miedo. Les juro que el no tener pierna pasó a segundo plano de lo asustada que estaba por lo vivido en la operación. Estando en rehabilitación empecé a preguntar a los demás niños que si habían visto cosas raras en el hospital o de los doctores, y cuál fue mi sorpresa cuando varios dijeron que han visto por las noches gente que brilla de la cara o con cara de lagartija. Desde entonces ya no quise pasar más tiempo en el hospital. Después que me amputaran la pierna, cuando iba a chequeos, los doctores decían que mi otra pierna estaba igual o peor y cuando antes me la amputaran mejor, pero por fortuna mi familia no quiso hacerme pasar otra vez por ello y evitamos eso a toda costa. Pero los doctores, aferrados a que así fuera, hablaban a mi casa y buscaban a mis padres para decirles que era necesario. Juraban que en cosa de meses pasaría lo mismo, pero hoy tengo 46 años y sobre mi otra pierna jamás tuve algún problema. Solo volví al hospital cuando me alivié de mi hijo. Platicando con Tony de México Inexplicable, me comentó sobre el adrenocromo, que es como un compuesto químico natural extraído de la adrenalina, obtenida de sujetos que están bajo un estrés, dolor o miedo brutal. Pensando lo peor, quizás la anestesia no falló en mi caso y todo eso fue con intención, para obtener ese químico de mi ser. Es común escuchar que los reptilianos y las élites secretas lo usan, así que yo solo cuento mi experiencia y las respuestas seguramente alguien las tendrá. Pero que me pasó eso, me pasó y lo juro. Mi abuelo trabajó cerca de 15 años como velador en una logística para una empresa que distribuía leche y derivados. De noche se cargaban todas las camionetas repartidoras para solo llegar y empezar el día. La empresa estaba a la pura falda de un cerro, muy al sur de la ciudad, donde solo había bodegas. Todas las noches mi abuelo tenía que ir a poner raticida para que las ratas no entraran porque se comían la merma. Una de esas noches mi abuelo iba con su lámpara cuando ve que al menos unas 30 ratas en grupo estaban corriendo hacia su dirección y lejos de asustarse por la luz de la lámpara, que era con lo que las asustaba, lo pasaron como si fuera un objeto más. Asustado mi abuelo fue a ver de qué estaban huyendo y cuando llegó a la barda que dividía el cerro de la empresa, vio un hombre como de 3 metros con la cabeza y manos de lagartija. Este ser brincó la barda como si fuera cualquier cosa para su estatura y se fue cerro adentro, perdiéndose en la oscuridad. Mi abuelo rápido fue a su caseta y tomó su pistola y regresó, pero ya no vio nada. Le comentó a los dueños de la empresa, amigos del trabajo y guardias del turno de la mañana, pero nadie le creyó. Estuvo todo un mes asustado y muy a la fuerza hacia los rondines. Una noche, los repartidores tiraron mucha merma de quesos, leche, jugos y yogur en un contenedor que no se vendió, y eso trajo centenares de ratas. Mi abuelo iba con un bidón de alcohol para hacer una alumbrada y espantarlos, cuando ahora sí vio de frente a este ser reptil. Era enorme, repito, como de 3 metros, y se veía fornido. Mi abuelo solo dejó sus cosas en el suelo y levantó las manos, pero este ser no lo atacó, solo tomaba las ratas con una mano y se las comía de un bocado. Mi abuelo se retiró y se encerró en su caseta y no salió hasta que llegara el relevo. Nadie le creía y mi abuelo pensó en renunciar, pero él, al ser gente de rancho sin estudios, sabía que no podía darse el lujo de botar el trabajo así. Mi abuelo dice que pasó tiempo y empezó a ver a ese ser comerse las ratas más seguido y ya no se asustaba que mi abuelo lo viera. De hecho, hasta empezó a erradicar poco a poco ese problema de las ratas en la empresa. Una noche mi abuelo, dando un rondín, escuchó ruidos del lado norte de la bodega y al llegar vio que 3 cholos se habían brincado, seguramente para robarse las cajas de dinero de
de las camionetas. Mi abuelo, repito, tenía una pistola, pero sintió que era mucho arriesgarse. Cuando no le quedó de otra y salió para asustarlos, estos cholos estaban bien drogados y sin miedo se le dejaron ir, pero cuando lo golpearon y lo estaban amarrando, de la nada salieron corriendo. Mi abuelo asustado vio que el ser reptil estaba más cerca de lo normal y fue a hacerse presente para que los cholos se asustaran y salieran corriendo. Mi abuelo, igual de asustado, no supo qué hacer, pero como a la otra ocasión, este ser se fue a los contenedores a comer más ratas y al acabar irse de allí. Así pasaron los meses y ahora mi abuelo con intención dejaba quesos afuera del contenedor para que llegaran las ratas y de esta manera su ahora amigo que lo salvó comiera. Así estuvo cerca de 3 años y después dejó de verlo. Mi abuelo siempre contó esa historia y le agregaba chistes y mofa para entretener a la familia, pero una vez le dije a mi abuelo, abuelo, yo te creo, y él serio solo dijo, gracias mijo, porque yo sé que lo que vivió fue real. Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.